it is my honor to have the opportunity to introduce this study of Joshua. Pero es realmente mi honor tener el privilegio de introducir el libro de Josué. I hope I'll be able to give some context so you can better hear the text as you go. Espero poderles dar un poco de contexto conforme ustedes escuchan entonces el libro, el texto. But I will be honest, that is a difficult job. Pero voy a ser muy honesto, es un trabajo muy difícil. I would much rather do this for the Psalms, Preferiría hacerlo en Salmos, or John, o Job, or Genesis. o en Génesis. But Joshua is a challenging book. Porque Josué es un libro bien retador. It's challenging for a number of reasons. Es retador por diferentes razones. Talking about part of it is very easy. Algunas partes, o hablar de algunas partes, es realmente fácil. The book is a celebration of God's power and God's faithfulness. O sea, el libro es una celebración del poder y la fidelidad de Dios. All the way through the book, God is the one who brings victory. A lo largo de todo el libro, Dios es quien trae la victoria. The book shows the people what is possible when they commit themselves to God's teaching. El libro nos muestra lo que es posible hacer para las personas cuando nos sometemos a la enseñanza de Dios. When you read Joshua, notice how many times he says, and they did everything according to the law of Moses. Conforme lean Josué, pongan atención cuántas veces dice, y ellos hicieron conforme a la ley de Moisés. They did everything that was commanded in the law of Moses. Ellos hicieron todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés. And when Israel did that, they had great victories. Y cuando Israel hizo eso, tuvieron grandes victorias. And when they don't, they have great failures. Y cuando no, tuvieron enormes fracasos. The book of Judges tells the failure part of the same story. El libro de Jueces nos cuenta ese fracaso de la misma historia. When Israel doesn't commit to the teachings of God, they spiral in defeat after defeat. O sea, cuando Israel no se sometió a las enseñanzas de Dios, se encontraron en una espiral de derrota tras derrota. That part of teaching Joshua is easy. Esa parte de enseñar entonces Josué es fácil. But this book also contains brutal stories that are shocking to those of us who have heard of Jesus. Pero el libro también tiene historias brutales que pueden ser impactantes para todos aquellos que hemos escuchado de Jesús. The God of Jesus and the God of Joshua can seem to be two different gods. El Dios de Josué y el Dios de Jesús podría parecer dos diferentes dioses. I promise that's not the case. Pero les prometo que ese no es el caso. But I know that it can seem that way sometimes. Pero sé que algunas veces podría parecer de esa forma. And because of that violence, the book of Joshua has been used throughout history to justify brutality against people. Y justamente por esa violencia es que el libro de Jueces ha sido utilizado para justificar brutalidades en contra de otras personas. If you call your enemies the Canaanites, suddenly people are encouraged to act violently against them. Si usted llama a sus enemigos cananitas, fácilmente puede encontrarse justificando la violencia en contra de ellos. It's wrong. Está mal, It's ungodly. está en contra de Dios. But unfortunately, it's a common way to read the book throughout Christian history. Y lamentablemente es una forma que se ha leído el libro de Josué a lo largo de la historia de la cristianidad. And as I thought about what was important to know in the book of Joshua, Y conforme he pensado en lo que es importante saber en el libro de Josué, I want to emphasize two bits of context. quiero enfatizar en dos partes específicas del contexto. Remembering them will help us hear Joshua better. Acordarnos de esto nos va a permitir leer de una mejor manera el libro de Josué. One is historical and one is literary. Un parte de contexto va a ser histórico y la otra literal. Some of you might remember in our sessions together that I have an incarnational view of Scripture. Algunos pueden recordar en las sesiones que hemos tenido juntos que yo tengo un punto de vista encarnacional de la Biblia. I believe that the Bible is at the same time the Word of God and the Word of humans. Yo creo que la Biblia es al mismo tiempo la palabra de Dios y la palabra de hombres. The same way I believe Jesus was fully divine and fully human. De la misma manera en la que creo que Jesús fue completamente Dios y completamente humano.
And the same way I believe that the church is the body of Christ and a collection of human beings. Y de la misma forma que creo que la iglesia es el cuerpo de Cristo y también una gran colección de humanos imperfectos, Sometimes very flawed human beings. muchas veces realmente imperfectos. So when reading any book of the Bible, it's good to know the reason for writing. Entonces, cuando leemos cualquier libro de la Biblia, es importante entender la razón por la que se escribe. God trusted humanity to write these stories down. O sea, Dios confió en la humanidad para escribir justamente eso. And people write these stories down for a reason. Y las personas escribieron estas historias con una razón, con un motivo. Stories were often kept alive orally for years. Las historias se pasaban de generación en generación oralmente por muchísimos años. And then, often in a time of crisis, the stories are written down to speak to the need the people have. Sin embargo, en momentos de real necesidad, las historias fueron recopiladas y escritas justamente por la necesidad que tenían. In the New Testament, that oral period was pretty short, just a generation. En el Nuevo Testamento, ese periodo fue realmente muy corto, solo una generación. In the Old Testament, some stories were passed down 1,000 years before they were written down. Pero en el Antiguo Testamento, algunas historias pasaron por más de 1000 años antes de que se escribieran realmente. So, while the stories of Joshua's conquest of the Promised Land are from very early in the life of ancient Israel, Entonces, aunque esta historia de Josué realmente es del puro inicio de la historia del pueblo de Israel, the book of Joshua, these stories were edited and written down in the Babylonian exile. estas historias realmente se escribieron, se recopilaron, editaron y escribieron en el tiempo del exilio de Babilonia, 600 years later. aproximadamente 600 años después. Why? ¿Por qué? Because it was the crisis of exile and people had questions. Porque era justamente el tiempo de crisis en el exilio y las personas tenían preguntas. Their homes were destroyed. Las casas fueron destruidas. The temple was destroyed. El templo fue incendiado, fue destruido. They were sitting in a strange land Estaban en una tierra lejana, extraña. and they wanted to know, why did this happen? Y ellos querían saber por qué ha pasado esto. Has God abandoned us? ¿Es Dios acaso nos abandonó? What are we supposed to do? ¿Qué debemos hacer ahora? Imagine being a refugee, Imagínense ser un refugiado, hundreds of miles from home, cientos de kilómetros lejos de casa. and you hear the words of Joshua 1. Y escucha entonces usted las palabras de Josué 1. Be strong, Sé fuerte take courage, y valiente. do not fear or be dismayed. No temas ni desmayes. Think of how that verse speaks to that O community. sea, imagínense cómo ellos pudieron haber sentido esos versos en ese momento. Think of those difficult times of your life. Piensa en esos momentos de dificultad en su vida, Crisis, las crisis, trauma, los traumas, those times when you weren't sure what you should do, los momentos en los que no estaba seguro de qué hacer, full of doubt, full of fear. llenos de duda, llenos de miedo. Often in those moments, we look for answers wherever we can find them. Muy frecuentemente en esos momentos buscamos respuestas en donde sea que puedan estar. The stories of Joshua, Judges, 1st and 2nd Samuel, and 1st and 2nd Kings were stories God felt the people needed to hear in their time of struggle. Las historias que vemos en primero y segundo de Reyes, en Jueces, en Samuel, en primera y segunda Samuel, son historias que Dios realmente intencionó para esas personas que lo necesitaban en momentos de crisis. The exile is when those books were collected and edited. El exilio fue cuando esos libros entonces fueron colectados y editados. That is important context. Esa es una parte importante del contexto. It helps us hear these stories better. Nos permite escuchar mejor estas historias. Knowing they are speaking to an exilic audience explains why the stories are told the way they are. Y sabiendo que estas historias tienen una audiencia en un exilio, nos permite entender por qué son escritas de la forma en la que se escribieron. If you want to understand what Paul is saying in 1 Corinthians, it's helpful to know what's happening in Corinth. Si usted quiere saber qué es lo que Pablo está escribiendo en 1 Corintios, es importante saber lo que está pasando en Corinto. If you want to hear Joshua to 2 Kings well, it's helpful to know what's happening in exile.
Si usted quiere escuchar bien lo que dice Josué hasta Segunda de Reyes, es importante saber lo que está sucediendo en el exilio. That's why these books repeatedly emphasize the blessings which come from obedience to the covenant. Y es por eso que estos libros repiten constantemente y hacen énfasis en las bendiciones que vienen a través de la obediencia en el pacto con Dios. And the punishments that come from disobedience. Y también en los castigos que vienen a consecuencia de la desobediencia. The people were in exile because they had been disobedient for years. Estas personas fueron exiliados porque ellos realmente fueron desobedientes. For centuries, they had refused to be the people God called them to be. Por siglos se rehusaron a ser el pueblo que el Señor los estaba llamando a ser. They refused to wear God's name and live like God called them. Ellos rechazaron el vivir de acuerdo al nombre de Dios y de la forma en la que el Señor los había llamado. Which is to live like God. Y es justamente el vivir como Dios. The overall message of Judges is you need to repent. El mensaje constante de Jueces es usted tiene que arrepentirse. If you ever want to see the victories of Joshua again, you have to be right with God. Si usted quiere ver de nuevo las victorias de Josué, tiene que estar bien con Dios. You have to be the people God calls you to be. Tienen que ser el pueblo que el Señor los ha llamado a ser. People who work for justice. O sea, personas que trabajan por la justicia. People who take care of the oppressed. La gente que tiene cuidado del oprimido. Welcoming the stranger and the outcast and love them like family. Que reciben al extranjero y al rechazado y lo reciben, lo tratan como familia. Because you were once a stranger and outcast, God says. Porque en algún momento ustedes fueron extranjeros y rechazados, y es And- lo que dice Dios. And I loved you like family. Y los amé como mi familia. Imagine sitting in exile and reading Joshua challenge Israel. Imagínense en estar entonces en este momento de exilio y leer entonces el reto que le hace Dios a Israel. Choose this day who you will serve. Escojan en este día a quién servirán. The exilic context helps us see that ancient Israel needed the stories of the book of Joshua to remind them of their choice. Este contexto del exilio nos permite ver que Israel en ese momento necesitaba las historias de Josué para poder entender entonces y ser recordados de su elección And remind them what's possible when they are the people of God. y recordar lo que es posible cuando realmente son el pueblo de Dios. After all, the name Joshua means the Lord is salvation. Después de todo, el nombre Josué significa el Señor es salvación. Knowing the historical context can also help us understand the violence of these passages. Y saber el contexto histórico nos permite entender un poco también la violencia de estos pasajes. The world ancient Israel lived in was a violent one. El mundo en el que vivía Israel en ese momento era realmente violento. The people were in exile in Babylon after decades of violent oppression by the Babylonians. Las personas fueron exiliadas a Babilonia después de décadas de opresión por medio de ellos. And after a multi-year violent war that led to the destruction of the city. Y después de una guerra que tardó muchos años, esta llevó a una destrucción total de la ciudad. The warfare of these ancient empires wanted to be as cruel as possible. La forma de guerra de estos imperios era lo más brutal posible. They wanted their enemy tortured and humiliated. Ellos querían realmente humillar y torturar a sus enemigos. People were made an example of so the victors could boast of their strength. Ellos hacían ejemplo de estas personas para poder jactarse de su fuerza y de su poder. It wasn't enough for an enemy to lose, they had to suffer. No era suficiente para un enemigo el perder, sino que tenían que sufrir. Only lucky people were treated to a merciful death by the sword. Solo personas con mucha suerte eran tratadas con misericordia en una muerte rápida con la espada. Most people were tortured cruelly. The army maximized suffering.
Muchas personas en realidad fueron torturadas por muchísimo. Los ejércitos eran realmente o maximizaban el sufrimiento. Israel had seen this. Israel had lived this. Israel ha visto esto. Ellos han vivido justamente esto. And so, as difficult as it is for us to understand these commands of violence in the book of Joshua, Entonces, aunque sea muy difícil para nosotros entender estas órdenes tal vez violentas del libro de Josué, the warfare that Israel is commanded to use would have been very different compared to Babylon. la forma en la que Dios instruye a Israel de hacer guerra es totalmente distinta a la del mundo. In Joshua, no enemy is tortured. En Josué, ningún enemigo es torturado. No one is made a cruel example of. De nadie se hace un ejemplo cruel. When the warfare of Israel is compared to the warfare of Babylon, the Israelites look merciful, even weak by the world's standards. Cuando comparamos la forma de guerra de Israel y de Babilonia, la forma de Israel más bien se ve misericordiosa e incluso podríamos decir débil comparada con la del mundo. If you struggle to see that, that's okay. Y si usted lucha al ver esto, está bien. That it can be hard to see. Puede ser difícil de ver. Sometimes the distance between us and the authors of the Bible seems very close. Muchas veces esa distancia entre los autores de la Biblia y nosotros se ve muy corta. Like when we read a psalm celebrating the beauty of creation. Cuando vemos los salmos celebrando la belleza de la creación. And sometimes the distance can seem very far away. Pero muchas veces esa distancia se ve muy lejana. Like when we read Joshua or Judges. Justamente cuando vemos Josué o Jueces. But I promise you, the God of Joshua would have looked more like the God we see in Jesus to those Israelites sitting in Babylon than it does to us. Pero les prometo que el Dios de Josué se ve mucho más como el Dios de Jesús que para ellos que están en exilio de lo que se ve para nosotros. And always remember when you read Scripture, Y siempre recuerden cuando lean las Escrituras, God is always Jesus and Jesus is always God. Dios siempre ha sido Jesús y Jesús siempre ha sido Dios. If sometimes you don't see that in the Bible, someone's culture is getting in the way. Si en algún momento ustedes no ven eso, la cultura de alguien se está entrometiendo en el camino. Possibly the ancient culture, Posiblemente la cultura antigua possibly our contemporary culture, o posiblemente nuestra propia cultura probably both. y probablemente las dos. Remembering those historical concerns helps us. Y acordarnos de estos puntos históricos nos ayudan. But there's also an important literary context to the book as well. Pero también hay un contexto literario que es bien importante de entender. And it has to do with the genre of the book. Y tiene que ver con el género de este libro. Remember, the Bible isn't really a book. Y recuerden que la Biblia no es realmente un libro, It's a library. es una biblioteca. It has several kinds of writings. Tiene muchísimos tipos de escritura. Songs, history, gospels, prophetic, apocalyptic, poetry. Salmos históricos, evangelios, proféticos, muchísimos. Interestingly, the book of Joshua isn't just one genre, it's several. Interesantemente, el libro de Josué no tiene solo un tipo. It has elements of priestly writing when it talks about how the land is divided. Tiene elementos de escritura sacerdotal cuando dividen la tierra. It also tells the conquest in the style of a conquest narrative. Y también nos cuenta la historia de la conquista de una forma de narrativa de conquista. That was a common genre in the countries around Israel. Y era en realidad un género muy común en los países alrededor de Israel. Assyrian, Babylonian, Egyptian kings, among others, would often boast about their conquests. Los asirios, babilónicos, los egipcios, incluso otros, comúnmente se exaltaban en sus propias narrativas de sus conquistas. And they would use that to tell their country's histories. Y ellos utilizaban esto para contar su historia de su propio país. And it shouldn't surprise us to learn that they tell history differently than we do. Y no debería sorprendernos que ellos cuentan la historia diferente a como nosotros lo hacemos. They would commonly use exaggeration to emphasize how impressive their victory was. Muy comúnmente ellos van a utilizar figuras exageradas para contar la historia
de cuán buena fue su victoria. They would celebrate their God's victory in the military campaign to show how special they were. Ellos van a entonces celebrar cómo sus dioses se involucraban en esta campaña militar para ver cuán especiales eran. And because the book of Joshua is written in that genre, it uses some of the same literary devices. Y porque el libro de Josué se escribe de esta forma, entonces vamos a verlo a lo largo de las escrituras. It uses them intentionally and often in unusual ways. Y de hecho lo usa muy intencionalmente y a veces de formas inusuales. So the book of Joshua is a historical narrative, Entonces vemos que el libro de Josué es una narrativa histórica, a priestly document, un documento sacerdotal, a conquest narrative to show God's victory in the land, una narrativa de conquista para mostrar la victoria de Dios en la tierra. and in Jewish tradition, the book is also considered a prophet. Y en la tradición judía, este libro también es considerado un profeta. Historical narrative, conquest language, priestly concerns woven together in a prophetic book of Joshua. Es narrativa histórica, lenguaje de conquista, con lenguaje sacerdotal, y todo esto está mezclado en un libro profético. It may sound strange to think of this book as a prophetic one. Y puede ser extraño pensar en este libro como un libro profético. Maybe even stranger, Judges, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings are also considered prophets. Y tal vez aún más extraño, jueces, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, también son considerados profetas. Remember the historical context. Pero recordemos el contexto histórico. The prophets stress obedience to God's teachings. Los profetas llamaban a la obediencia a las enseñanzas de Dios. Joshua encourages the community in exile. Y Josué motiva a la comunidad que está en exilio. If you would only be obedient to the Lord and the teachings of Moses, Si tan solo ustedes fueran obedientes al Señor y a las enseñanzas de Moisés, just like the community of Joshua was, justo como fue el pueblo en los tiempos de Josué, then the Lord would deliver you as well. entonces el Señor los liberaría a ustedes también. You might finally get your land back. Finalmente ustedes podrían tener su tierra de nuevo. They needed this encouragement. Ellos necesitaban esta motivación. They needed to know this was possible. Ellos tenían que saber que esto era posible. You can commit yourself to God and you can see miracles. Usted puede comprometerse con el Señor y ver milagros. There's really only one problem with this. Solo hay un pequeño problema con esto. Most of you know La mayoría de ustedes saben that sometimes que muchas veces you commit yourself to God usted se compromete completamente a Dios, and you don't see miracles. pero no vemos milagros. Sometimes, Muchas veces, sometimes you commit yourself to God. muchas veces usted se compromete realmente con Dios You do your best y usted hace lo mejor. and you see tragedy and you see suffering. Y lo que vemos es tragedia y sufrimiento. Sometimes that suffering comes from your own bad choices. Muchas veces el sufrimiento viene a través de sus propias malas decisiones. Sometimes that suffering comes from the bad choices of others. Muchas veces el sufrimiento viene por las malas decisiones de otros. And sometimes that suffering has no easy explanation. Y muchas veces el sufrimiento simplemente no tiene una explicación. And you can be left searching and grasping for anything that makes sense. Y ustedes se pueden encontrar en este momento de búsqueda por algo que tenga sentido. Obedience brings blessing and disobedience brings punishment. Obediencia trae bendiciones y desobediencia castigo. Maybe, Tal vez, sometimes. muchas veces. That formula works well in Joshua. Esa fórmula funciona muy bien en jueces. It spoke well to an exiling Josué. people. Perdón, en Josué, y eso le habla a la gente en el exilio And to the people who had seen the consequences of their actions. y estas personas han visto las consecuencias de sus acciones. A people who needed to know they needed to repent. Personas que tenían que saber, ellos necesitaban saber que tenían que arrepentirse. But we can get in trouble if we think that formula works all the time. Pero podríamos meternos en problemas si creemos que esta fórmula funciona todo el tiempo. We will be in trouble if we read Joshua and Judges
Podríamos entrar en problemas si leemos Josué y Jueces and we forget to read Ecclesiastes and Job. y nos olvidamos de Eclesiastés y Job. Two books that remind us sometimes simple formulas don't work. Estos dos libros nos recuerdan que muchas veces estas fórmulas sencillas no funcionan. Sometimes obedience brings suffering. Muchas veces la obediencia trae sufrimiento. Sometimes we forget what happened to the prophets. Muchas veces olvidamos lo que sucedió con los profetas. Or Jesus, who was crucified being obedient to God. O incluso Jesús mismo que fue crucificado siendo obediente a Dios. Be careful reading Joshua and thinking this formula applies directly to us. Ten mucho cuidado leyendo Josué, creyendo que esta fórmula se aplica directamente a nosotros. Because when life doesn't make sense, it can shake your faith. Porque cuando la vida no tiene sentido, esto puede hacer temblar tu fe. When troubles come, it can lead to doubt. Cuando los problemas vienen, eso puede llevarnos a la duda. Doubt in ourselves, Dudas en nosotros, doubt in God, dudar en Dios. either doubting God's goodness and faithfulness, Podemos dudar sobre Dios, la fidelidad de Dios, or even doubting God's existence. o incluso dudar en su existencia. And I'm going to say something that's going to surprise you. Y voy a decir algo que los podría sorprender. That's okay. Eso está bien. It's okay to have your doubts and your questions. Está bien tener dudas y preguntas. I have heard some say that doubt is the enemy of faith, He oído a algunos decir que la duda es el enemigo de la fe, that doubt shows a lack of faith. que la duda muestra falta de fe. And I'm here to say that's wrong. Y estoy aquí para decirles, eso está mal. That is simply not true. Eso simplemente no es verdad. Doubt is not the enemy of faith. La duda no es el enemigo de la fe. Doubt is a companion to faith. La duda es un acompañante de la fe. Doubt walks right along beside La faith. duda camina justo a la par de la fe. Doubt is going to happen whenever we try to live in this world. La duda va a suceder en cualquier momento que tratamos de vivir en este mundo. A world that sometimes looks like Joshua and a world that sometimes looks like Job. En un mundo que muchas veces se ve como Josué y en otros momentos como Job. And we can't control when it looks like one or the other. Y no podemos controlar cuando luce como uno o el otro. And yes, Joshua tells the story of Israel doing really well and having victory after victory. Y sí, Josué nos muestra a Israel teniendo victoria tras victoria. But Judges tells the story of Israel that isn't doing well and having failure after failure. Pero Jueces nos cuenta la historia de Israel que no le está yendo bien, teniendo fracaso tras fracaso. The Bible is very good to give us examples of faith, La Biblia es muy buena en darnos ejemplos de fe, but it's good to give us real examples of faith pero es buena en darnos ejemplos reales de fe, with real people who had faith and who had doubt, con gente que tuvo mucha fe, pero también dudas, who succeed and fail. quienes tuvieron éxito y fracasaron también. Was David a man after God's own heart? ¿Fue David un hombre conforme al corazón de Dios? Yes, Sí. but he also failed as a parent and failed in his personal life. Pero también él falló como padre y en su vida personal. And he nearly lost his kingdom as a result. Y casi pierde su reino como resultado. Was Abraham's faith credited to him as righteousness? ¿Fue la fe de Abraham acreditada a él como justicia? Yes, Sí. but it took him over 25 years to see that faith come true. Pero le tomó 25 años ver esa fe hacerse realidad. And in the meantime, he had his doubts and his questions and his failures. Y mientras tanto, tuvo sus dudas, sus preguntas y sus fracasos. When the Spirit came on Pentecost, did the disciples preach fearlessly? Cuando el Espíritu vino en Pentecostés, ¿predicaron los apóstoles sin temor? Yes, Sí, they did. totalmente. But it took Peter 10 more chapters after Pentecost before he realized Gentiles were part of God's plan. Pero a Pedro le tomó 10 capítulos darse cuenta que los gentiles también estaban incluidos en esa promesa. After preaching on Pentecost, the Spirit of God was poured out on all flesh. Después de que el Espíritu Santo vino en Pentecostés, o sea, el Espíritu Santo fue derramado sobre todas las personas. It took 10 chapters before Peter realized that all meant all. Y a Pedro le tomó 10 capítulos a entender que todo es todos. I worry too often we read our Bible stories and see great heroes of the faith.
Muy frecuentemente nosotros leemos nuestras Biblias y vemos grandes héroes de fe, moving mountains with their belief and changing the world with their faith. moviendo montañas y cambiando el mundo con su fe. And we forget the Bible is not all stories of Jericho and Rahab. Pero nos olvidamos que la Biblia no solo se trata de historias de Jericó y de Rahab. One of my favorite verses in the Bible is from the Great Commission in Matthew 28. Uno de mis versos favoritos es de la Gran Comisión en Mateo 28. I'm sure you know it very well. Y estoy seguro que ustedes lo saben muy bien. Matthew 28:19. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to obey everything that I've commanded you. Look, I myself will be with you every day until the end of this present age. Dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he comandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. I know you are coming off your study of the Gospel of John, Yo sé que ustedes están recién terminando el estudio de Juan, and you're entering this study of Joshua thinking about what it means to go in faith. y conforme entramos a ver este libro de Josué, nos preguntamos qué significa ir en fe. And there is no more significant passage on going than the Great Commission. Y no hay ningún pasaje más importante en el tema de ir que la Gran Comisión. But that's not my favorite verse. Pero ese no es mi verso favorito. I want to back up one verse. Quiero irme atrás un verso. I want you to look closely at verse 17. Quiero que veamos detalladamente el verso 17. Jesus has led the people to the mountain, Jesús ha llevado a estas personas a la montaña. and verse 17 says, Y el verso 17 dice, when they saw him, they worshiped him, cuando lo vieron, adoraron, but some doubted. pero algunos también dudaron. That is simply amazing to me. Es simplemente increíble para mí. Standing with the resurrected Christ in front of O them sea, están viendo a Jesucristo resucitado enfrente and saying, I don't know. y están diciendo, "Ah, no sé. What don't they know? ¿Qué es lo que no saben? What is their doubt? ¿Cuál es su duda? Do they doubt their eyes? ¿Están dudando en sus propios ojos? Do they doubt their experience walking with the risen Christ? ¿Están dudando en la experiencia de caminar con el Cristo resucitado? Do they doubt themselves? ¿Están dudando en sí mismos? I love this A verse. mí me encanta este verso. It reminds us that the disciples' story isn't the story of flawed people made perfect in their life. Eso nos muestra que esta historia no se trata de personas imperfectas que fueron hechas perfectas en su vida. It's a story of real people Es una historia de gente real who struggle and who believe que tuvieron fe y que también and who dudaron. doubt Y que dudaron and who understand y que entendieron and then misunderstand y después no entendieron. and then understand Y again después entendieron de nuevo. and then misunderstand Y again. otra vez no volvieron a entender. And to those flawed human beings, Jesus gives this great commission. Y a estos humanos imperfectos, el Señor les dio la gran comisión. Go and make disciples and teach wherever you go. Vayan y hagan discípulos donde sea que vayan. And Jesus gave this commission to everyone. Y Jesús dio este mandamiento a todos. Everyone standing with him there in this moment in their faith and in their doubt. Todos los que estaban ahí en su momento de fe, en el caminar de fe donde estuvieran, Él les ordenó. None of them had all the answers. Ninguno de ellos tenía todas las respuestas. And right here, at what some consider Jesus' most significant mission statement, Y en este momento, en lo que muchos consideran como el mandato más importante de Jesús, Jesus doesn't expect his friends to be perfect. Jesús no tiene la expectativa de que sus amigos sean perfectos. Some of them have doubts. Muchos de ellos tenían dudas, All of them get called. pero todos fueron llamados. But you saw this in the Gospel of John. Y ustedes vieron esto en el Evangelio de Juan. All throughout the book, you saw people at different levels of faith. A lo largo de todo el libro, ustedes vieron a personas en diferentes momentos en su caminar de la fe. The beloved disciple could believe when he saw the empty tomb. El discípulo amado creyó cuando vio la tumba vacía, But Mary believed when she saw Jesus in the garden. pero María creyó cuando vio a Jesús en el jardín. Thomas didn't believe until Jesus came where he was.
Tomás no creyó hasta que Jesús se encontró con él directamente. And Jesus says, even more blessed is the person who can believe without seeing. Y Jesús dijo, bienaventurado es aquel que cree sin ver. And all of them were following. Y todos ellos lo estaban siguiendo. All of them received the Holy Spirit. Todos ellos recibieron el Espíritu Santo. All of them in their faith and in their doubt were called to go. Todos en sus momentos de fe y de duda fueron llamados a ir. Jesus didn't wait on them to be perfect. Jesús no esperó hasta que ellos fueran perfectos. I'm not sure why we are waiting on us to be perfect. Y yo no entiendo por qué nosotros esperamos ser perfectos. For years, I had a problem with procrastination, Por muchos años yo tuve un problema con la procrastinación. which is why Yvonne got the last copy of this sermon this morning. Por eso es que le di la última copia de ese sermón a Iván hoy mismo. I was always waiting to get things done. Yo siempre estaba esperando en terminar las cosas. I wondered, what is wrong with me? Me preguntaba, ¿pero qué está mal Why did I conmigo? wait? ¿Por qué espero? Was I really that lazy? ¿Realmente era tan vago? Sometimes I would wait and there would be so much to do, I couldn't do anything. Y muchas veces esperaba tanto y tenía tanto que hacer que no podía hacer nada. It was deeply upsetting. Y era realmente molesto. And several years ago, I learned something about procrastination. Y muchos años atrás aprendí algo sobre la procrastinación. Most of the time, procrastination isn't tied to laziness. Muchas veces no hay una relación entre la procrastinación y ser vagabundos. It's connected to perfectionism. Está conectado más bien con perfeccionismo. We worry we're not perfect. Nos preocupamos de que no seamos perfectos. We're insecure about not being good enough. No estamos seguros de ser lo suficientemente buenos. So we don't start a task until a deadline. Entonces no empezamos una tarea hasta que ya estamos cerca de la fecha de entrega. That way, when it's not perfect, we have an excuse. De esa manera, si no es perfecto, tenemos una excusa. Ran out of time. Se me acabó el tiempo. Which psychologically is easier to say than I'm not perfect. Y psicológicamente es más fácil eso que decir no soy perfecto. God is not waiting for us to be perfect before asking us to live as children of God. Y Dios no está esperando hasta que nosotros seamos perfectos para vivir como hijos de Dios. So why are we? Entonces, ¿por qué lo hacemos nosotros? Too many people are waiting for their faith to be perfect before they go in faith. Muchísimas personas están esperando que su fe sea perfecta antes de ir y servir. When you read this story of the book of Joshua, Cuando lean la historia del libro de Josué, when you read about the faith of Joshua and Rahab and the people, cuando vean la fe que tenía Josué y Rahab y las personas, I don't want these stories to frustrate you. yo no quiero que estas historias los frustren. I don't want them to cause you to doubt yourself. Yo no quiero que ustedes duden de ustedes mismos por estas historias. I want you to know wherever your belief, Christ is with you to the end of the age. Yo quiero que ustedes entiendan que como esté su fe en este momento, Cristo está con ustedes hasta el fin del mundo. I want you to be strong and take courage because the Lord is with you. Quiero que sean fuertes y valientes porque el Señor está con ustedes. When your obedience brings success, Cuando su obediencia traiga éxito, when your disobedience brings difficulty, cuando su desobediencia traiga dificultad, and yes, when your obedience seems to bring suffering, y también cuando su obediencia parezca traer sufrimiento, God is with you. Dios está con ustedes. Your faith doesn't have to be perfect. Su fe no tiene que ser perfecta. Jesus commissions his disciples with an imperfect faith. Jesús encomendó a sus discípulos con una fe imperfecta And told them to get busy making disciples. y les dijo que se pusieran ocupados a hacer discípulos. Years ago, a friend of mine took a class to learn how to be a hospital chaplain. Unos años atrás, un amigo tomó una clase para ver cómo ser un capellán en un hospital. On his first day, they gave him a tour of the hospital. En el primer día le dieron un tour en el hospital. They showed him where to park his car and where the cafeteria was. Le mostraron dónde tenía que parquear su carro, dónde estaba la cafetería. Then they gave him a list of patients he had to go see. Y después le dieron una lista de pacientes que él tenía que ir a ver. And he said, wait a minute, Y él dijo, suave, un momento, I don't know what I'm doing. yo no sé qué estoy haciendo. I need more.
Necesito más. If all they want to talk about is where I'm supposed to park in the cafeteria, I'm fine. Si ellos lo que quieren hablar es dónde parquear mi carro y dónde está la cafetería, pues estoy bien. But I'm not good at this. Pero no soy bueno en esto. His supervisor smiled, Y el supervisor sonrió and he said, well, y le dijo, bueno, she's having surgery at 8 o'clock in the morning. ella tiene cirugía a las 8 de la mañana, She doesn't have time for you to get good at this. así que ella no tiene tiempo para que usted sea bueno en esto. When Jesus gave his disciples the Great Commission, even though they had some doubts, Cuando Jesús les dio este gran mandamiento a sus discípulos, incluso cuando tenían dudas, it's a beautiful statement of the faith Jesus has in us. es una forma de ver hermosa de la fe que Jesús tiene en nosotros. But I also think Jesus knows this world has needs that can't wait. Pero también Jesús sabía que el mundo tiene necesidades que no pueden esperar. The world can't wait for us to get good at this, El mundo no puede esperar hasta que seamos buenos en esto, to have all of our questions answered and all of our doubts erased. de tener todas las respuestas a nuestras preguntas y todas nuestras dudas borradas. That's not how faith works. Eso no es como funciona la fe. I'd like to say that I have fewer doubts now than I used to, Me gustaría decir que yo tengo menos dudas ahora de lo que tenía antes, but I think it's probably more accurate to say I have different doubts now than I used to. pero creo que sería más correcto decir que ahora tengo dudas diferentes a las que tenía antes. But I keep trying and working and teaching and preaching, trying to make disciples. Pero sigo entonces trabajando y enseñando y predicando y tratando de hacer discípulos And allowing my doubts to meet God's grace because I believe Christ is with me. y permitiendo que mis dudas se encuentren con Dios, entendiendo que Jesús está conmigo. So, as you encounter this interesting book Entonces, conforme ustedes vean este libro tan interesante and see the journey that Israel was on, y que vean este camino en el que estaba Israel, its successes and its failures, sus éxitos y sus fallas, think about how you might hear those if you were a refugee in a strange land. piensen en todo esto, cómo lo escucharían ustedes si fueran refugiados en una tierra remota. Read about the courage it took to trust God to fight the enemies in life. Piensen en la valentía que requería confiar en el Señor y pelear en la tierra, rather than doing all of the fighting ourselves. en lugar de hacer todo en sus propias fuerzas. In many ways, faith is more about courage than eliminating doubt. Muchas veces la fe se trata más de tener valentía que de eliminar todas las dudas. It takes courage to believe in the face of doubt. Toma valentía realmente creer cuando nos enfrentamos a la duda, To act when you have questions. actuar cuando tenemos preguntas. It is not a weak faith that asks questions. Preguntar, o sea, hacer preguntas no depende de una fe débil. It is a weak faith that lives in denial. Una fe débil es más bien aquella que vive en negación. It's a weak faith that claims life is easy when you trust God. Una fe débil es aquella que dice que la vida es fácil cuando creemos en Dios. So don't think Joshua was perfect and had all the answers. No piensen entonces que Josué tenía todas las respuestas y era perfecto And that's why he went to the promised y land. que por eso logró entrar a la tierra prometida. Don't think you have to be perfect before you can live for Jesus. Y no crean que ustedes tienen que ser perfectos para poder vivir para Jesús. All a perfectionist faith will do is procrastinate your service. Una fe perfeccionista todo lo que va a hacer es procrastinar tu servicio. And the world doesn't have time to wait for you to get good at this. Y el mundo no tiene tiempo para esperar hasta que seas bueno en esto. Love as you are. Amen como son. Love where you are. Amen donde sea que estén. Be as much like Jesus as you can where you are. Sé lo más posible como Jesús conforme están, donde sea que estás. Keep learning and keep growing. Sigue aprendiendo, sigue creciendo. Be more like Jesus today than yesterday. Sé más como Jesús hoy que ayer. Believe and doubt. Cree y duda. Understand and misunderstand.
entiende y no entiende. and then understand again, Y luego entiende de nuevo. and then misunderstand Y luego again. no entiende. Live out your faith, Viva, What- viva su fe. whatever that faith looks like. Como sea que ella luzca. And I know one day Y estoy seguro que algún día we will all see the promised land together. todos veremos la tierra prometida Would juntos. you pray with me? ¿Orarían conmigo? God of grace, Padre We- de gracia, we thank you for loving us where we are. te agradecemos por amarnos como somos. We thank you Te agradecemos having patience with us in our doubt. por tener paciencia con nosotros en nuestra duda. We are humbled by the commission you give us to go to the world. Nos sentimos honrados por la comisión que nos has dado al mundo. We feel inadequate. Nos sentimos inadecuados, We have questions. tenemos preguntas. Help us to trust you are with us. Ayúdanos a creer que estás con nosotros. Help us to be more like you tomorrow than today. Ayúdanos a ser cada vez más como tú. And in every way, help us to love as you love. Y de toda forma, ayúdanos a amar como tú amas. In Christ's name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.